Oraban en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para... Queridos hermanos, bienvenidos a este segundo domingo de Cuaresma. Domingo en que la liturgia cuaresmal, la liturgia de la Iglesia, nos presenta a Cristo en el monte Tabor, a Cristo transfigurado. Pero antes de entrar en ese evangelio, me quisiera parar en la primera lectura. Lectura de encuentro, de llamada, de elección, de vocación. Lectura del Génesis, donde el Señor le propone su misión y le propone su vocación a Abraham. Le dice que salga de su tierra, de la casa de su padre, a la tierra donde Él le mostrará. El camino cuaresmal, como el camino de la vida, es un camino de confianza, de andar a ciegas, pero de confiar y de fe plena. Porque Dios nos promete la tierra prometida, nunca mejor dicho. Dios nos promete el cielo. Dios nos promete esa transfiguración de vida que vamos a ver en el Evangelio. Por eso, también en la segunda lectura, en la lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, se nos habla de tomar parte, de no quedarnos a un lado esperando que la vida pase, de no esperar que sean otros los que hablen de Dios, que no sean otros los que den testimonio, sino que tomemos parte en los duros trabajos del Evangelio, duros pero llenos de recompensa, duros pero llenos de plenitud, de felicidad, de ese saber que Dios es el dueño y Señor de la vida y que a todos los hombres que lo lleguen a conocer le dará esa vida plena. Metiéndonos de llenos en el Evangelio de este domingo, yo creo que el Señor tiene esa necesidad de que sus apóstoles entiendan cuál es su misión. Y creo que entender a Cristo, al Mesías, no era tan fácil. Por eso el Señor quiso llevar a Pedro, a Santiago y a Juan con él a la montaña. Yo creo que iba buscando un momento de encuentro personal con ellos y un momento de oración profundo con el Señor, con Dios su Padre. En aquel momento, en la transfiguración, donde se oye la voz de Dios lo confirma, pero a la misma vez confirma en el corazón de los apóstoles que aquel era el Mesías, que no solamente era un hombre que hablaba bien, que arrastraba masa, que hacía milagros, sino que venía en nombre de Dios. En el monte de la transfiguración, los apóstoles pudieron gustar lo que es la plenitud de la vida eterna. Por eso Pedro, en un alarde o en una borrachera de felicidad, quería quedarse allí y hacer 3 tiendas, para Moisés, para Elías y para Cristo el Señor. En el monte de la transfiguración se nos vuelve a presentar la promesa de felicidad de la que hablábamos en Abraham. Se nos vuelve a presentar ese camino de felicidad que pasa por el sufrimiento. Por eso Cristo habla al final del Evangelio de su pasión y de su muerte y de su resurrección. La vida siempre irá cargado de esos caminos de oscuridad, de esos tropiezos, porque es vida humana, porque nosotros estamos llamados a vivir la vida plena, a esa transfiguración que se da en todo hombre que cree en Dios. Y Cristo lo hizo presente en ese momento, se lo hizo presente a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus 3 elegidos en ese momento, a Santiago, a Pedro y a Juan. ¿Queremos ser nosotros esos discípulos elegidos que llegan a conocer la transfiguración del Señor a través de la oración? Que llegan a conocer a Dios permaneciendo en todo momento. Yo creo que Cristo en ese momento de la transfiguración, en ese momento que dijo vamos al monte, les quiso enseñar no solamente lo que iba a pasar, lo que Él es y lo que Él será durante toda la eternidad, Dios mismo, sino
darle la fuerza necesaria para cuando en el momento de otro monte, en el monte de los Olivos, vieran solo y únicamente su humanidad, no tuvieran miedo. Daros cuenta que en el monte de los Olivos, en la noche de Getsemaní, Cristo no hace ninguna manifestación gloriosa, ni Dios Padre. Solamente se manifiesta la humanidad de Cristo y también la humanidad de Dios. No olvidemos que son una sola persona, una sola divinidad, perdón, 3 personas, una sola divinidad. Cristo en el monte de los Olivos manifiesta su simple y llana humanidad, como nosotros. No podemos nunca sentir lejos a Dios, porque Dios viene a transfigurar, a planificar, a llevar a la gloria lo que es todo lo humano, porque Él mismo ha sido el que lo ha creado. Dios crea la humanidad para hacerla divina. Por eso vino a este mundo y por eso Dios ha dado todo el trabajo de la historia de la salvación que podemos recorrer en este fin de semana, viendo la presencia de Moisés y viendo la presencia de Elías, toda la historia de la salvación del pueblo de Israel y nuestra propia historia de la salvación. Porque Dios hace historia de salvación con nosotros y por nosotros. Porque si nosotros permanecemos en Dios, también seremos parte de la historia de la salvación de otros. En este domingo también se nos habla del permanecer, que creo que lo he comentado antes. El permanecer juntos, el permanecer junto a Dios. Que es cierto que, como he dicho antes, en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, todos se dispersan. Pero la vivencia de este domingo nos va a hacer recordar en todos los momentos de nuestra vida, en esos momentos de tiniebla, de oscuridad, de sufrimiento y de dolor, de falta de entendimiento, que nos tenemos que mantener juntos y que la gracia del Espíritu Santo mantendrá la llama viva de la fe en nuestro corazón y nos mantendrá unidos como iglesia, como hermanos, como comunidad y como humanidad. Porque Dios nos hace uno no solo con los miembros de nuestra comunidad, los miembros de nuestra iglesia, los miembros de la Iglesia Universal. Nos hace hermanos y uno con toda la humanidad, creada por Él, por amor, por la cual muere y resucita. Feliz domingo de la transfiguración del Señor, feliz segundo domingo de Cuaresma. Sigamos caminando juntos, hermanos, que la vida con Cristo merece la pena. Es mi hijo, mi